Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Verónica Pérez y hoy vamos a conversar acerca del paso 17 que se fundamenta en calcular la vida útil de un nuevo cliente. Esto es basado en el libro Emprendimiento Disciplinado, 24 pasos para un startup exitosa de Bill Hewlett en su edición de 2013. En adelante denominaremos el cálculo de la vida útil del cliente LTV, de sus siglas en inglés Lifetime Value. Muy bien. Antes de iniciar el análisis es preciso hablar de dos procesos claves antes de comenzar el cálculo del LTV. El primero de ellos lo tenemos a la izquierda de nuestra presentación, que es proyectar los ingresos esperados por clientes. Mientras que el segundo proceso consiste en traer esos ingresos al valor actual. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, en el primer caso, proyectar los ingresos esperados por el cliente, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto espero recibir, ojo, en unidades monetarias, por cada nuevo cliente captado? Hagamos énfasis aquí en que estamos hablando de ingresos esperados porque es una estimación, no tenemos certeza del valor real que vayamos a obtener, y en que es por cada cliente captado. Esto en economía se conoce como valor marginal. ¿Por qué? Porque es el aporte que me va a generar a mí añadir una unidad adicional, en este caso un cliente adicional a la venta de mi producto. Por su parte, al traer los ingresos al valor actual, lo que estamos evaluando es pues el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuánto de ese dinero que yo estoy proyectando recibir me va realmente a respaldar frente al costo del retorno de la inversión? Es decir, lo que tenemos que hacer es calcular el valor actual neto de este dinero en función del costo de la inversión. ¿Por qué? Porque este valor debería de ser por lo menos lo suficientemente alto para cubrir el costo. Ahora bien, vemos que si bien nuestro tema se centra en el cálculo de la LTV, sin el respaldo o sin la comparación contra lo que nos cuesta precisamente la inversión o la adquisición de este nuevo cliente, pues no tiene ninguna viabilidad, o mejor dicho, no aporta suficiente información para poder evaluar rentabilidad. Es por ello que tenemos del lado izquierdo, o consideramos dentro del proceso de adquisición de un nuevo cliente, tanto los ingresos o posibles ingresos que nos va a generar, es decir, cuántos ingresos espero recibir por cada nuevo cliente y cuánto me cuesta adquirir ese nuevo cliente. Es decir, siempre vamos a comparar ingresos contra costos y en función a ello vamos a calcular la rentabilidad de adquirir ese nuevo cliente. Ahora bien, ¿por qué es importante calcular tanto ingreso como costo? Es decir, tanto LTV como COCA, que lo veíamos aquí, que no es más que el costo asociado a la adquisición de un nuevo cliente. Bueno, tenemos por ejemplo la compañía Pets.com, que fue, y estoy hablando de tiempo pasado, una compañía de ventas online de artículos para mascotas bastante exitosa a finales de la década de los 90 en los Estados Unidos. Esta compañía ofrecía como atractivo de inversión un ahorro en el costo de mantenimiento del espacio físico, porque dado que las ventas eran online, no necesitabas tener una tienda donde la gente fuera a comprar, sino que simplemente ingresaba a la web y escogía sus productos. Y además, dada precisamente esta ventaja de compra online, tuvieron un rápido crecimiento en la cartera de clientes. ¿Qué pasó con Pets y por qué su crecimiento no fue exitoso? Porque no fueron lo suficientemente rigurosos en el análisis económico unitario. ¿Cómo traducimos esto? Que se enfocaron solamente en el cálculo del ingreso que le estaba generando el adquirir nuevos clientes, pero nunca se preocuparon en verificar cuánto le costaba a la compañía la adquisición de estos clientes. Y resulta que lo que estaba aconteciendo es que para la compañía era mucho más costoso adquirir un cliente que realmente el beneficio que le estaba reportando la adquisición de ese nuevo cliente. Es decir, sus costos iban creciendo más aceleradamente de lo que crecía su LTV. Por eso decimos que hubo una ausencia de estrategia de aumento del LTV en compañía de la disminución del COCA, del costo de adquisición de ese nuevo cliente. Ahora, antes de ver los inputs claves, es importante, les tengo acá un ejemplo para verlo más en vivo, poder analizar cuál de esos inputs van a ser los que nos aporten información. Este es el ejemplo sacado de la tabla 17.1 del libro de los 24 pasos para tener un emprendimiento exitoso. Ahora vamos a ver cómo se traduce esto, pero antes veamos entonces cuáles son estos inputs clave.
Para calcular el LTV, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer los ingresos totales, que vamos a desglosar o calificar en ingresos recurrentes u ordinarios, ingresos adicionales u oportunidades de ingresos adicionales, que es lo mismo que decir que ingresos extraordinarios, el margen bruto para cada fuente de ingreso, la tasa de retención del cliente, ojo, no estamos hablando a nivel de impuestos, no es retenciones de impuestos, sino de retención del cliente, cuánto tiempo el cliente se queda conmigo, la vida del producto, la tasa de compra del siguiente producto, es decir, si vendo más de un producto, tengo que evaluar si estos productos son complementarios entre sí o sustitutos entre sí. Esto lo que va a querer decir es que si son sustitutos, si yo vendo margarina y mantequilla, si la gente empieza a comprar más margarina, va a dejar de comprar mantequilla. Si son complementarios, yo vendo, por ejemplo, cuadernos y lápices, el aumento de la demanda de los lápices me va a aumentar teóricamente el aumento de la demanda de los cuadernos. Y finalmente, pero no menos importante, la tasa del costo del capital para su negocio. Valorados a estos inputs o asentados a estos inputs, entonces podemos llegar realmente a cuál es el cálculo del LTV. El LTV no es más que el valor actual neto de sus ganancias para un horizonte temporal de 5 años. ¿Por qué para un horizonte temporal de 5 años solamente? Porque para un periodo de tiempo mayor aumenta tanto el costo del capital compuesto que anula la valoración para cualquier cliente, o sea, hace inviable los ingresos para cualquier cliente. Este LTV va a estar medido en unidades monetarias por cliente, es decir, que tenemos que valorar precio por cliente. Luego, entonces, ¿cómo realizamos el cálculo? Bueno, para cada flujo de ingresos de estos que veíamos acá, ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios, tenemos que calcular el margen bruto y la tasa de retención en el año evaluado, o sea, en el periodo T. Una vez calculado esto, se totalizan las ganancias para cada fuente de ingreso en T. Y finalmente, entonces, podemos calcular el valor actual, que es lo mismo que decir el LTV, de las ganancias. Esto va a ser la ganancia por un factor de descuento, que es 1 menos el costo del capital, elevado a la T. Donde T es el número de años partiendo desde el año 0. ¿Qué quiere decir? Que en el año 0, entonces, mi LTV o mi valor actual va a ser exactamente igual a la ganancia. ¿Por qué? Porque si hacemos esto 0, pues todo este factor de descuento aquí elevado a la 0 es 1 y 1 por la ganancia es la misma ganancia. Ahora lo podemos ver gráficamente con esta tabla de datos. Volvemos al ejemplo entonces de la tabla 17.1. Fíjense que aquí tenemos en esta fila que estoy señalando la suma de las ganancias por año, desde el año 0 hasta el año 5. Si realizamos el cálculo siguiendo la fórmula de la ganancia por 1 menos el costo de capital elevado del tiempo, podrán corroborar que en efecto la tasa o el LTV en el año 0 es exactamente igual a la suma de ganancias. Si quisiésemos jugar con esto, nosotros podemos cambiar los valores y decir que aquí son 10 millones o 1 millón en este caso. Y vemos que en efecto es 1 millón. Y así, en la medida que vayamos alterando la tasa de ganancia o que vayamos formulando o tengamos un mayor costo de capital, pues este número, el LTV necesariamente tendrá que variar. Muy bien. Visto entonces cuál es el cálculo, llegamos a las 3 grandes conclusiones. Conclusión número 1, el LTV o el valor de la vida útil o el valor de por vida de adquirir un nuevo cliente por sí solo no aporta suficiente información. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que compararlo contra el costo de adquirir ese nuevo cliente. Una buena relación o una relación ideal entre estos dos factores sería una relación 3-1, de acuerdo a David Sock. ¿Por qué? Porque él considera 3 puntos claves que afianzan que esta relación debería ser de 3-1. El primero es que el COCA o el costo de adquisición de este nuevo cliente no incluye todos los costos. Por ejemplo, deja por fuera costos de innovación y desarrollo, costos de finanzas y administración, gastos de administración, gastos de personal, entre otros que van a pechar realmente la rentabilidad de la inversión que estemos realizando. Segundo, precisamente estas estimaciones de rentabilidad para los emprendedores suelen ser bastante optimistas, no tan ajustadas a la realidad. Entonces, tener un margen de 3-1
va a permitir al emprendedor tener un margen de maniobra más amplio, o sea, tiene más oportunidad de equivocarse en su estimación y le va a dar una especie de colchón al momento de que sus costos se eleven por encima de lo que esperaba. Y tercero, pues precisamente el tema de la incertidumbre, porque sabemos que independientemente de la economía en la que nos encontremos, vamos a estar expuestos a mayor o menor grado, o en mayor o menor grado, a un nivel de incertidumbre. Por ello, una relación 3-1 nos otorga nuevamente un margen de maniobra o una holgura para poder, digamos, no ser tan certeros en la precisión de cuántos ingresos deberíamos tener o sobre todo cuánto nos va a costar adquirir ese nuevo cliente. Finalmente, es importante tener un modelo de negocio claro, que sea realista, pero no tan optimista. Es decir, que estemos en conocimiento de que se trata de rentabilidad y no solo de ingresos. O sea, no olvidar y no dejar de lado nunca el tema de los costos, porque no solamente vamos a evaluar cuánto se nos está reportando por ingreso, sino que tenemos que saber cuánto nos cuesta esto para poder realmente evaluar la rentabilidad del negocio. Esta ha sido toda la presentación. Espero que si tienen preguntas puedan hacérmelas llegar a través de mi correo de contacto o mi número de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos.